Empecemos. Las personas mayores. ¿A qué hora volverán? Da las 6 el ciego Santiago, y ya está muy oscuro. Madre dijo que no demoraría. Abuelita, Nativa, Miguel, cuidado con ir por ahí, por donde acaban de pasar, guangueando sus memorias dobladoras penas, hacia el silencioso corral, y por donde las gallinas que se están acostando todavía se han espantado tanto. Mejor estemos aquí nomás. Madre dijo que no demoraría. Ya no tengamos pena. Vamos viendo los barcos. El mío es el más bonito de todos, con los cuales jugamos todo el santo día, sin pelearnos, como debe ser. Han quedado en el pozo de agua, listos, fletados de dulces para mañana. Aguardemos así, obedientes y sin más remedio, la vuelta, el desagravio de los mayores, siempre delanteros, dejándonos en casa a los pequeños, como si también nosotros no pudiésemos partir. Abuelita, Nativa, Miguel, llamo, busco al tanteo en la oscuridad. No me vayan a haber dejado solo y el único recluso sea yo. Ya, bueno, acabamos de escuchar el tercer poema de Trilce, que pertenece a César Vallejo. El género es lírico, específicamente es una poesía. Este poema, bueno, en general Trilce pertenece a la corriente vanguardista, que se desarrolló, como ya sabemos ya, pero se especificó más que todo se ubicó específicamente en Perú en el año de 1922, que fue el año de la publicación. Tenemos que la métrica se divide en 5 estrofas. Se divide en 5 estrofas, tiene verso libre, podemos encontrar sinalefas y también la ley de acentos finales. Tenemos también, bueno, vamos a hacer un análisis del poema. Ya tenemos las personas mayores, ¿a qué hora volverán? Tenemos sílabas gramaticales, son 7, sílabas métricas, 7 también. ¿A qué hora volverán? Tenemos que son 7 sílabas gramaticales, pero tenemos ¿a qué hora volverán? ¿A qué hora? Tenemos una sinalefa y volverán, se aplica la ley de acentos finales, ¿no? Como sabemos, con la ley, cuando termina en aguda se le aumenta 1, en este caso serían 7 sílabas gramaticales. Da las 6 el ciego Santiago, tiene 9 sílabas gramaticales, igualmente sílabas métricas, 9. Y ya está muy oscuro, tenemos 8 sílabas gramaticales y 6 sílabas métricas. Madre dijo que no demoraría. Aquí tenemos 11 sílabas gramaticales, al igual que las métricas. Agueda, Nativa, Miguel. Tenemos 9 sílabas gramaticales y Miguel, por terminar en aguda, se le aumenta 1, serían 10 sílabas métricas. Cuidado por ir por ahí, por donde tenemos 11 sílabas gramaticales e igual sílabas métricas. Acaban de pasear gangueando sus memorias. Tenemos 14 sílabas gramaticales igual sílabas métricas. Dobladoras penas. Hacia el silencioso corral y por donde hacia él encontramos una sinalefa, que serían 12 sílabas gramaticales. Las gallinas que se están acostando todavía. Tenemos 16 sílabas gramaticales, y 15 sílabas métricas, porque se une se están. Se han espantado tanto. Tenemos 8 sílabas gramaticales y 7 sílabas métricas, ya que se aplica la sinalefa. Mejor estemos aquí nomás. Madre dijo que no demoraría. En el anterior verso tenemos más, se le aumenta una sílaba, y madre dijo que no demoraría, permanecen igual. Ya no tengamos pena. Vamos viendo los barcos. El mío es más bonito de todos. Mío es una sinalefa, entonces serían 13 sílabas métricas. Pasa lo mismo con el siguiente verso, con los cuales jugamos todo el santo día. Son 14 sílabas gramaticales y 13 sílabas métricas. Todo él. Esa es una sinalefa.
sin pelearnos, como debe de ser. Hay 11 sílabas gramaticales y 11 más 1 sílabas métricas, porque ser sería como una palabra aguda, se le aumenta 1. Han quedado en el pozo de agua. Listo. Tenemos 13 sílabas gramaticales y 11 sílabas métricas, porque tenemos quedado en de agua, tenemos ahí 2. Recado de dulces para mañana, tenemos 11 y 11. Aguardemos así, obedientes y sin más. Ahí se lo aumenta 1, por la ley de los acentos finales. Remedio, la vuelta, el desagravio. Tenemos 10 sílabas métricas por la vuelta el. De los mayores, siempre delanteros. Dejándonos en casa a los más pequeños. 12 sílabas gramaticales, 11 sílabas métricas debido a la sinalefa. Casa a. Como si también nosotros no pudiésemos salir. 15 sílabas gramaticales y 15 más 1 sílabas métricas, 16. Agueda, nativa, Miguel. Miguel termina, la mayor fuerza de voz está en la última sílaba, se le aumenta 1. Llamo, busco al tanteo en la oscuridad. Tenemos 14 sílabas gramaticales y 11 más 1 sílabas métricas, serían 12. No me vayan a haber dejado solo. Tenemos 12 sílabas gramaticales y 11 sílabas métricas. Y el único recluso sea yo. Tenemos 11 sílabas gramaticales y él sería una sinalefa, serían 10 más 1. Continuamos. Tenemos que los temas y que se abarcan en este poema es la sensación de soledad por parte del yo poético al no encontrar a nadie en casa. Tenemos también el cuestionamiento del niño debido al comportamiento de las personas mayores, ya que se cuestiona por qué los adultos salen de la casa y nosotros no. Nosotros también podemos salir, ¿no? Continuamos. El parafraseo. Como ya lo mencionábamos, el yo poético se está cuestionando cuándo van a volver los adultos. También cuestiona la ausencia de la madre. Cuando dice, madre dijo que no volvería, que volvería pronto, ¿no? Aquí nos está dando nos está dando a entender que el yo poético es un niño que está esperando la llegada de la mamá. Siguiente. Cuida a Miguel. Le dice que no se vaya a otros lugares. El anterior. Ya. Que no se vaya a otros lugares. Que su madre les dijo que no iba a demorar. Buscan maneras de entretenerse viendo barquitos con los que juegan sin pelear. Hay una molestia también al ver que los mayores salen de casa y dejan a los menores encerrados. También busca a Miguel. Al final del poema se pregunta si es que solamente es él el que está encerrado. Siguiente. Ya. La estructura. En toda la estructura del poema tenemos que hay 5 apartados. Cada uno va a abordar un tema especial. En el primero tenemos la soledad, en el segundo el cuidado de los hermanos, cuando se refiere a Miguel, la búsqueda de una manera de entretenerse, cuando menciona los barquitos, el cuestionamiento hacia los adultos, que por qué solamente los adultos salen de casa mientras los pequeños están encerrados, y la búsqueda del hermano al ver que no responde, cuando dice llamo, busco, va a decir cosa que yo sea el único recluso. El yo poético, al verse encerrado en casa, se siente solo y busca a su hermano. Trata de tranquilizarlo diciéndole que su mamá no demora en llegar. A su vez, se cuestiona el motivo por el que los adultos tienden a encerrar a los niños. Siguiente. El mensaje del poema, Vallejo nos da a entender que es un niño. O sea, el yo poético es un niño, el cual se encuentra solo, está encerrado en su casa, no tiene a ninguna persona adulta ahí, sus padres no están ahí, y repite que su mamá no iba a demorar en llegar. Aquí nos da a entender que Vallejo es como que un poema autobiográfico, porque Vallejo perdió a su madre cuando él tenía 28 años, y esta fue una pérdida que más le causó dolor, fue una de las pérdidas más importantes en su vida. En este poema, él trata de reflejar la soledad que él sentía al no tener a su madre de nuevo. Siguiente. Ya. Muy bien, dentro de lo que es voz poética, vamos a tener de que está dirigida en una primera persona.
esta va a estar planteada, pero desde la perspectiva de un niño que va a guardar, tal y como mencionó mi compañera, la llegada de sus padres o de su padre o madre a su casa. Desde un principio, se nos va a indicar que va a estar dirigido desde el niño hacia el exterior. También podríamos creer de que a quien va dirigido en sí el poema es de repente como una súplica, como un rezo hacia su padre, o bueno, en este caso hacia su madre, que aún no regresa. Esto lo vamos a ver también reflejado más adelante en algunas breves palabras que el niño dice en algunas partes del texto. Si extrapolamos también un poco más, podemos ir más allá y podemos suponer de que es como una oración o un rezo dirigido a unos padres que de repente lo han abandonado o se han ido de la casa para ya no volver más. Siguiente. Muy bien, dentro del tono de la obra, vamos a ver de que la actitud que va a tomar el autor, o bueno, en este caso, quien está dirigiendo el poema, que va a ser el niño, va a ser como que con un tono de preocupación y pesadumbre. Esto se va a poder ver evidenciado, tal y como mencioné anteriormente, en algunas partes del texto. Por ejemplo, cuando él dice, madre dijo que no me moraría, se va a ir demostrando la pesadumbre, como que la duda, la cuestión de, pero mi mamá dijo de que iba a volver pronto, ¿por qué por qué no aparece? ¿Por qué no está? Al mismo tiempo, les va a pedir a algunos hermanos, o puede ser también algunos niños que iban junto con este mismo niño que está, que tiene el papel de la voz poética, el favor de que por favor sean pacientes, que esperen junto a él, pues él realmente no quiere ser el único que se quede ahí esperando, porque tiene un miedo hacia la soledad. Esto también podemos verlo, podemos citar las palabras que el mismo texto dice, no me vayan a dejar solo, y el único recluso sea yo. Estas palabras con las que se va a finalizar el poema, con las que va a concluir, van a tener un tono un poco más solitario, como que más de súplica, porque va a estar llamando en medio de la oscuridad para ver si es que estos hermanos o de repente las personas mismas con las que vive con el niño, que por favor que no lo hayan dejado solo, porque él teme que sea de esta manera. Siguiente. Muy bien, dentro de los recursos literarios vamos a ver de que el uso de algunas palabras, como lo que es un silencioso corral, esta es una hipérbole, que, bueno, pasa un recurso que va a causar como un efecto de pesadez al espacio que se va a ir describiendo, causando que uno cuando lo lee se imagine el espacio en el que sucede todos los hechos como un lugar lúgubre y más oscuro. Además de esto, se van a repetir algunas frases que ya se habían usado anteriormente para remarcar igualmente la preocupación del niño. En este caso, va a repetir las palabras como madre dijo que no demoraría. Va a comparar, casi finalizando la obra, bueno, el texto, asimismo, con unas palabras de el desagravio de los mayores, quienes va a decir de que estos siempre van a estar ausentes, diciendo que los niños también se podrían ir. Siguiente. Veremos también en lo que son los símbolos dentro de la obra que van a remitir a varios factores dentro de la vida, no solamente del autor, sino de la infancia de este mismo. Por ejemplo, vamos a tener al principio del texto que menciona, da las 6 el ciego Santiago, el cual puede hacer también referencia a los antiguos faroleros, quienes, bueno, entre todas las funciones que tenían, además de salvaguardar en un farol y esperar hasta la mañana siguiente para poder aprenderlo, ellos también indicaban la hora, su presencia. Otro símbolo que vamos a poder tener va a ser el del barco, los barcos que va a estar mencionando en la obra. En este caso, este barco mencionado puede ser un barco de papel de repente o un barquito con el que juega él con otros niños o con sus hermanos, y el cual se ha quedado estancado o atrapado en medio de un estanque. Un símbolo que nos va a recordar bastante a lo que es la infancia y también la misma inocencia que va a tener la voz poética, el cual dentro de todas las preocupaciones que va a tener de su entorno, porque aún no llega a su familia, porque aún no llega a su madre, él va a tratar de distraerse de todas estas preocupaciones.
con un elemento que lo pueda salvaguardar, que pueda todavía preservar esta infancia. Va a ser un elemento de escape a todo su pesar. Bueno, vamos a continuar hablando del lenguaje y del vocabulario que se usa en este poema, ¿no? El lenguaje aquí es literario y consideramos que es estándar, medianamente, porque hay palabras que se logran entender con facilidad, salvo dos que me gustaría mencionar, que también les ha dicho Francisco, fletados, los barcos fletados, y gangueando. Entonces esas palabras me costó entenderlas y las tuve que buscar, ¿no? Por ahí un poco de dificultad, pero por lo pronto sí un lenguaje medianamente sencillo. Y en cuanto a él también quisiera mencionar esta palabra que también la menciona en el poema, ¿no? Abuelita. ¿Por qué le dice abuelita y no abuelita? Porque está representando el habla del niño, ¿no? Tal cual él empieza a manifestar sus primeras palabras, tal cual lo está poniendo. ¿Qué más? Las oraciones empiezan y terminan donde otros las hacen. Es muy difícil determinar la oración porque generalmente son compuestas y son muy largas, ¿no? También porque es una mezcla de pensamientos de el yo poético, de ese niño que se ha quedado solo en casa. La lengua utilizada pertenece al niño pequeño, es del mismo, por ejemplo, con el término abuelita que ya mencionamos, que es tal cual él empieza a hablar, balbucea y de esta manera va hablando, ¿no? El estilo. Bueno, este poema posee 9 adjetivos y 4 de ellos son antepuestos, formando una hipérbole, como dice mi compañero Francisco. Por ejemplo, silencioso corral, es uno de los tantos. Los verbos están presentes en una gran cantidad. Esto se debe a que el yo poético, el niño está recordando algunas acciones que pasaron en cierto momento, ¿no? En el pasado. Por eso es que generalmente son verbos, llenos de verbos. También hay una cantidad importante de conjunciones y sucede que en este poema hay muchas oraciones compuestas, ya que es el habla cotidiana de la gente. Generalmente hablamos en oraciones compuestas, sino en las más simples y chiquitas, ¿no? Es por ello que la mayoría son así. Tenemos que contamos con 6 conjunciones que unen preposiciones y las demás oraciones compuestas son yuxtapuestas. También tenemos que es un estilo claro porque es sencillo y representado por un niño, ¿no? Que habla por momentos y no nos perdemos tanto como otros poemas. Bien, nuestro juicio crítico. El tema es expuesto desde la inocencia, ¿no? De un niño, de cómo él se siente muy triste porque se siente abandonado en una tarde, ¿no? Por sus más cercanos y por las personas mayores. El poema también está bien constituido para nosotros. Empieza con el pequeño que se ha quedado solo en la casa y luego recuerda qué cosa fue lo que le dijeron cuando se fueron, ¿no? También en el intermedio parece que no está solo. De hecho, muchos autores hablan de que se supone que también se ha quedado con un hermanito más pequeño, ¿no? Algo así, con el que se entretiene y empiezan a jugar con los barquitos, etc. Entonces, en esa parte también se distrae un momento mediante el juego, ¿no? Se distrae jugando por aquí y por allá. Y luego recuerda lo que ha pasado, vuelve a su tristeza y sigue esperando a ver que alguien regrese. También tenemos que los elementos del poema se relacionan de manera correcta. Como lo he mencionado, es muy claro porque es el habla del niño que está representando en este poema. También los temas son la soledad y el abandono que puede sentir la criatura al estar sola en casa, como ya adultos que somos también sabemos lo peligroso que esto podría ser en la vida real, que de verdad se quede solo y puede ser que alguien se lo robe, qué sé yo, que se queme con algo, muchas posibilidades, y en su soledad también juzga mucho a los adultos que lo han dejado así, ¿no? También es un diálogo consigo mismo, evocando, pidiendo que alguien lo cuide, que necesita de alguien. Consideramos también que este poema sí logra comunicar las emociones de tristeza, de soledad, etcétera, ¿no? En mi caso llegaron muy fuerte a leerlo porque de verdad sentí que estaba haciendo un reclamo porque estaba solo en casa. Después de que nosotros vamos a leer, referir, contrastar toda la información del mismo poema, hay emociones que llegan a tocarnos, ¿no? Y esto se debe también, que como lo han mencionado mis compañeros, este poema refleja mucho la tristeza de Vallejo, que también sufrió el perder a su madre.
lógicamente no la perdió cuando era un niño, a los 28 años, y más bien esto representa cómo es que él se siente como un niño abandonado sin su madre. Y también puede ser también una reflexión acerca de cuando dice las personas mayores, cuándo volverán, de todas las personas que ya se despidieron, ¿no? De nosotros, ya partieron en el cielo, eh, ¿cuándo volverán? ¿Volverá a verlos o no? Y la soledad que tenemos porque nos dejaron, pues está ahí, ¿no? Básicamente